Minutos, los saludamos a todos ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia del 88.9 FM y también a quienes nos están siguiendo a través de esa transmisión vía Facebook, porque como cada jueves en este horario escuchamos a mi querido Eric Cano. Bienvenido, Eric. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Delfín 88.9, un gusto saludarlos. Estamos muy contentos, muy juiciosos, muy felices, muy agradables de poder seguir hablando de historia de Ciudad del Carmen, y qué mejor que continuar con la historia del Liceo Carmelita, mi estimada maestra. Claro, porque justamente hace una semana estábamos celebrando ese aniversario de ya la función como tal del Liceo Carmelita, y pues hablando acerca de cómo son los inicios, cómo es que se da este emblemático edificio y sobre todo también la función que tenía en ese momento, ¿no? Era lo que estábamos platicando y hoy continuamos hablando acerca de ese tema que ya lo vi en su promo. Ah, sí, espero que todos también lo hayan visto y en la página de Delfín. Una Sí. cosa bonita. En Twitter, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales habidas y por haber, en TikTok también. En el teléfono de mi mamá, que se lo enseñó a mi vecina, mi comadre, mi abuela. Exactamente. Suele pasar. Sí, suele pasar. Y de hecho esto también ha abierto, óyelo, mira, Oiga, licenciado. qué calidad de lenguaje es el que estoy usando. Dios bendito. Ha abierto ya no te van a presumir en redes sociales. Bueno, pero ha abierto precisamente las puertas. Ha abierto las puertas para que mis familiares en Guadalajara, en Zacatecas y en Estados Unidos también puedan ver este espacio. Mándale saludos a los Estados Unidos. Saludos a mis tíos en Los Ángeles, California, y a quienes nos ven en Guadalajara y en Tlaltenango, Zacatecas. Si los de Guadalajara se andan poniendo guapos, sí. que nos manden algo, ¿no? Que por cierto, próximamente se celebra el día del Tequila. ¿Cuándo? En marzo se celebra el Día del Tequila, Día Nacional del Tequila, me parece. Pues habría que festejar. 21 de marzo, Día Nacional del Tequila. Hay que festejarlo. Hay que festejarlo. Y también lo que vamos a festejar y seguimos festejando en este mes precisamente es la historia del Liceo Carmelita. Ya hablamos sobre los antecedentes, sobre el primer liceo, que es el Liceo Científico y Comercial, que se da en los años 1850, después de los incendios, cuando Carmen es territorio federal. Y ahora vamos a hablar del segundo liceo, que es propiamente el Liceo Carmelita. Habíamos comentado algunos detalles con anterioridad de la vez pasada. Ahora vamos a adentrarnos más en lo que es este liceo o el origen del Liceo Carmelita. En este caso, para 1858 aproximadamente, se clausura el Liceo Científico y Comercial, provocado por la disolución del territorio federal del Carmen. Cuando existe el primer Liceo Carmelita, precisamente para apoyar a las labores de teneduría de libros y contabilidad y financiera hacia las empresas que se dedicaban a la exportación y explotación del palo de tinte. Todo esto ocurre mientras existe el territorio federal del Carmen, se disuelve el territorio federal, Tabasco y Yucatán recuperan sus territorios, Carmen se reincorpora a Yucatán el 27 de julio de 1857 y esto ocasiona que el primer liceo precisamente sea disuelto. A partir de ese entonces, cuando el territorio federal del Carmen, que de no haber sido esta situación, hubiera continuado como territorio federal y posiblemente alcanzado el estatus de entidad federativa al Carmen, desde los años 1850, pues esto ocasionaba una pugna entre quienes deseaban mantener el territorio y quienes desean reincorporarse a Yucatán. ¿Por qué menciono estos datos y por qué menciono la inestabilidad política? Porque esto conllevó a que el liceo tuviera varias etapas a lo largo de su vida, incluyendo hasta los años 1967, que es cuando se cierra el liceo y se funda la Universidad del Carmen. Todas las repercusiones políticas que tienen impactan de una u otra forma precisamente a el Liceo Carmelita. Y entonces, para ese año 1857 existe una rivalidad entre los que desean mantener el territorio federal del Carmen y quienes desean reincorporarse a Yucatán, de lo cual también se aprovechan los movimientos separatistas de Campeche. En aquel entonces, precisamente, Pablo García Montilla ya empieza con los movimientos separatistas de Yucatán y conformar el distrito de Campeche, entre otras cosas, ¿no? Arturo Shields Cárdenas, que muchos lo reconocerán por el nombre del andador de la calle 33 en el centro, Arturo Shields Cárdenas, pugnaba porque se defendiera el territorio federal del Carmen. Él decía, no, la independencia del Carmen, no queremos ser parte de ninguna parte, queremos ser autónomos. Joaquín Reina, Justo y Diego Acevedo, José Dolores Vadillo, esas personas defendían la reincorporación a Yucatán y de cierto modo también defendían los movimientos separatistas de Campeche y de Yucatán.
Tanto es así que el movimiento del 7 de agosto de 1857, conformado por partidarios de Pablo García, mas no del grueso de la población carmelita, ocasiona que Carmen apruebe el acta de separación de Campeche de Yucatán, que es lo que vemos en la Plaza Cívica 7 de agosto aquí en el centro. Vemos una placa con los nombres de los carmelitas que firmaron el acta precisamente de anexión a Campeche. Y esto ocurre el 7 de agosto de 1857, y es ahí donde Carmen, de una u otra forma, pasa a ser parte de Campeche. Pero sí hay que tomar algo muy en cuenta. Algo que mencionan los libros es que el grueso de la población carmelita no quería ser parte de Campeche, que es algo muy interesante. ¿Quería? Porque y se da esto porque de disolverse el territorio autónomo del Carmen a apoyar un movimiento separatista y ser parte de otra entidad federativa futura, pues era ilógico. Y eso también ocasionaba diversas rivalidades entre entes políticos de Campeche y de Carmen, y también entre los propios pobladores. Exacto, pues, y es importante también hacer notar esta información, porque hay quienes se preguntan por qué la plaza, una de las plazas principales en Ciudad del Carmen, se llama 7 de agosto. ¿Por qué lleva su nombre? ¿Por qué es una fecha importante? ¿Qué se celebra? Hay quienes lo desconocen totalmente, ¿no? Sí. Y hoy en día que lo estás platicando es el motivo por qué Plaza 7 de agosto. Y de hecho muchos recuerdan el 7 de agosto porque es el día del informe de gobierno del gobernador de Campeche, pero se da precisamente por estos movimientos del 7 de agosto de 1857, donde inician los primeros escalones de la segregación de Campeche de Yucatán. Es así que el gobierno federal crea el territorio federal de Campeche e Isla del Carmen. Así se llama el territorio. Territorio federal de Campeche e Isla del Carmen. Exacto. Luego, el 5 de marzo de 1858, se decreta por Pablo García de Montilla la fundación del Liceo Carmelita a fin de quedar bien con los isleños por precisamente estas pugnas o estas rivalidades entre independistas y yucatecos, ¿no? O quienes querían ser parte de una entidad federativa. La junta directiva del Liceo Carmelita, del cual ya es la fecha que toma el liceo como tal de su fundación, 5 de marzo de 1858, no se toma el del 54, sino el del 58. Esta junta directiva se conformó por Pedro Requena, Francisco Pérez Dacal, Esteban Paullada y Juan Pablo Celarain, jefe político del Partido del Carmen. Para que no nos confundamos, el Partido del Carmen no es un partido político. Así se le denominaba a las demarcaciones territoriales antes de ser municipios. Okay. El municipio libre se crea hasta la promulgación de la Constitución de 1917. Así que para ese entonces o eran demarcaciones, o eran departamentos, o eran partidos. Perfecto. Pero no era un partido político como tal, así se denominaba los territorios. Bien, el Liceo Carmelita se ubicó en ese entonces no en el edificio donde están las instalaciones de Radio Delfín y el Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes. El Liceo Carmelita, según fuentes, se ubicó en el número 37 de la calle 22, a un costado del edificio de Correos. Y según otras fuentes, enfrente de la casa de la familia Raful, en aquel entonces. Ok, perfecto. Entonces, ahí se ubicó el segundo liceo. ¿Está ubicada exactamente en donde está el Parque Antón de Alaminos. Ahí, precisamente, donde están los dos hoteles que están ahí, el Hotel Gloria, el Hotel Colonial, el Parque Antón de Alaminos, el edificio de Correos y pues ahora sí que la callecita que parece callejón. Perfecto. Ahí estuvo el Liceo Carmelita. Exactamente. Bueno, de esto y mucho más vamos a seguir hablando después de esa breve pausa que vamos a hacer a través de la frecuencia del 88.9 FM. Continuamos con más. Estás en el semestre. El semestre, el único que no tiene clase. Parte de esta sección de Hablemos Historia. Hoy les estamos platicando sobre la historia del emblemático edificio Liceo Carmelita en esta segunda parte, porque dentro del marco de esta celebración de los 162 años de Liceo Carmelita, pues se ha dispuesto a hablar en 4 segmentos acerca de este lugar tan maravilloso y todo lo que ofreció Ciudad del Carmen, ¿no? Así es, porque fue una institución que en algún momento tuvo tanto prestigio que las personas, que los egresados del Liceo Carmelita eran considerados aptos o ingresaban fácilmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. El hecho de ser egresado del Liceo Carmelita en aquellos años, que son principios del siglo XX, era sinónimo de tener ya un lugar asegurado en la UNAM. Entonces eso habla también del prestigio académico que tenía el liceo hacia esta zona de la región.
Exacto, así que bueno, para todos ustedes, los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros. Estamos en tiempo real, aquí estoy a través de Facebook llevando esta transmisión. Si ustedes tienen alguna duda, quieren dejar sus comentarios, háganlo en tiempo real, les vamos a dar lectura. Vámonos. Continuamos con más, estamos contigo, estás escuchando El Semestre por Radio Delfín, la radio inteligente, hablando de ese tema tan interesante dentro del marco de la celebración de los 162 años de el Liceo Carmelita. Así es, el Liceo Carmelita se inauguró a las 7 de la mañana del 1 de junio de 1858. Se funda o se decreta el 5 de marzo de ese año, 58, pero se inaugura o inicia operaciones el día 1 de junio. Los primeros profesores son provenientes de Campeche y fueron Pablo Arauz, Joaquín Artillano, quien luego llegó a ser director del liceo, y Alejo Alcalá, José Rovira y Máximo Ocampo. Fueron los primeros maestros, docentes o profesores que impartieron cátedra, que impartieron clases en el Liceo Carmelita. El plan de estudios de aquel entonces, estamos hablando de 1858, eran para primaria, porque el Liceo Carmelita... el liceo como tal es una institución que alberga dos tipos de educación, primaria y secundaria, llegando a tal grado de, en algunas ocasiones, impartir grado preparatoria o grado bachillerato. Entonces, en el caso del Liceo Carmelita, o el primer Liceo Carmelita, la segunda etapa del liceo, impartía clases de educación primaria y secundaria. Para la primaria, el plan de estudios eran lectura, escritura inglesa, gramática castellana y aritmética básica. Para secundaria era doctrina explicada, historia sagrada, así se llamaba, historia sagrada, lectura perfeccionada. O sea, también los nombres de las materias eran como que de caché, o sea, eran así como que suena bombi. No era historia como tal, ¿no? Era historia sagrada. Historia sagrada. Así es. Perfecto. ¿Y el otro era qué? ¿Lectura? Lectura perfeccionada y doctrina explicada. Imagínate el ponerlo en las etiquetitas. Así en los cuadernos, ¿no? Esta es mi materia de lectura perfeccionada. No. Ahora es lectura y comprensión o comprensión de la lectura. Comprensión, comprensión lectora. Así es. También enseñaban en secundaria escritura perfeccionada. Ahí no era de que faltas de ortografía o faltas de dicción. Te voy a compartir algo, sacándonos un poco del contexto, que dice que ahorita con lo de la celebración que nos mencionabas acerca del tequila, pues como que... pues sí, se amerita. Te voy a platicar exactamente qué. Para que tú estés con nosotros. Bueno. Era la lectura perfeccionada. Era la lectura perfeccionada, sí. Ay, qué cosas. Ay, qué cosas tan perfeccionadas. Y bueno, precisamente la escritura perfeccionada, la lectura perfeccionada eran parte de las materias que se impartían en el grado secundario del Liceo Carmelita, además de gramática explicada, aritmética razonada y geografía. Además de eso se enseñaba inglés, francés y latín. Wow, mira. Aquí en Carmen se enseñaba eso, en el Liceo Carmelita. Estamos hablando de 1858, hace ya más de 162 años. Sí. Inglés, francés y latín. Que de hecho el latín sí considero es algo que se debe de retomar en las cátedras en el nivel correspondiente, porque es la base de nuestra lengua, del español, el castellano, en el caso de nosotros el mexicano, ¿no? Que hablamos de una manera medio revuelta. Un poquito. Un poquito. Además de eso se enseñaba teneduría de libros o contabilidad, filosofía, dibujo, pintura y música. Se impartió completo todo este plan de estudios desde 1858 hasta el 27 de junio de 1862, cuando el liceo es reducido a primaria. Y uno se preguntará, bueno, después de esa cantidad de materias y de poder académico, ¿por qué se reduce a primaria? Vamos a platicar de eso más adelante. Ese es el hilo, esa es una parte muy importante del por qué el contexto político, ¿no? Bien. El liceo se sostenía económicamente con el pago de 4 reales por cada 100 quintales de palo de tinte, un quintal son 45 kilos, y 50 pesos que mensualmente abonará el Estado en aquel partido, o la Administración de Rentas. Además, en el liceo anterior, el liceo científico y comercial, los comerciantes del palo de tinte o exportadores daban voluntariamente una cantidad que ellos consideraban adecuada para el sostenimiento del primer liceo. En este segundo liceo, o en el Liceo Carmelita ya como tal, la cuota voluntaria se vuelve obligatoria. Entonces, voluntariamente obligatoria, ahí sí. Y los alumnos de primaria pagaban 2 pesos mensuales y los de secundaria 4 pesos mensuales. Mira.
Obviamente estamos hablando de... En aquel en entonces, aquellos sí, años, o sea, sí hombre. dijeron, No, que ahorita uy. que el dólar está 22, No, 23. imagínate, Uy, imagínate nada más. Cuando se cierra el liceo por segunda vez, porque el liceo se vuelve a cerrar el 25 de abril de 1863, había un sobrante de 457 pesos con 66 centavos. El gobierno de aquel entonces usó esos recursos para la construcción del faro de la Atalaya. No obstante, a pesar del cese de operaciones del liceo en ese año 63, se siguieron cobrando las aportaciones hasta llegando a 327 pesos más que ingresaron sin que el liceo hiciera nada. El decreto de fundación de Pablo García establecía que al cerrarse el liceo cesan los cobros, y esto no sucedía. No pasó. Y ese dinero se aprovechó también para obras de construcción en la isla, el trazado de calles, entre otras cosas, ¿no? En 1858, Pablo García Montilla designa nuevas personas para integrar el Ayuntamiento de Carmen. Nicanor Montero queda como alcalde. Arturo Shields en aquel entonces publica varias columnas en el periódico El Grijalva de Tabasco, lamentando la desaparición del territorio federal y recordando la bonanza que había existido en aquellos años. Y esto es cierto, cuando Carmen fue territorio federal, eso fue lo que impulsó la instalación del primer liceo en 1854. Y un repunte en el auge del palo de tinta, en la explotación, en exportación, en comercio. Fue un periodo de aproximadamente 4 o 5 años donde Carmen se fue para arriba. Y de hecho coincide con el periodo en el cual Carmen es elevado al rango de ciudad, ¿sí? Que ocurre el 10 de julio de 1856. 2 años antes, 2 años antes de que el territorio federal del Carmen fuera disuelto. A raíz de estas publicaciones de Arturo Shields Cárdenas, José Merced Medina publica una respuesta del gobierno campechano recriminando a los laguneros su falta de agradecimiento con Campeche y Yucatán por tantos sacrificios que han hecho por Carmen. Obviamente los carmelitas no hacían caso a este tipo de situaciones. Era un pleito casado entre los campechanos y los carmelitas desde aquellos años, imagínense. Quizá por eso hoy en día muchos dicen, ¿por qué? O sea, quizá hay quienes dicen que aún no entienden esa rivalidad, pero pues ya lo traes, ¿no? Ya lo traemos. Generación tras generación has aprendido que nomás no. Exacto, nomás no se conjugan. Curiosamente, las personas, personajes ilustres de Carmen como María Pacheco Blanco y Victoriano Nieves nacieron en Campeche. Vinieron a Carmen, en el caso de Victoriano Nieves, vino con su hermano. Victoriano Nieves se quedó, su hermano se regresó a Campeche y Victoriano Nieves se convirtió en político, en empresario y benefactor, en la persona más rica de Ciudad del Carmen junto con Benito Anizán y varias familias. Y en el caso de María Pacheco Blanco se convirtió en la primera mujer maestra en llegar a ser directora de una escuela aquí en Carmen. Y se quedaron aquí y murieron aquí. Entonces eran más carmelitas que campechanos. Y esa parte hoy en día se reconoce dentro de lo que es el Museo Victoriano. Exactamente. Y el hospital, que fue uno de los legados de Victoriano Nieves. Para 1860, el 13 de enero del 59, de 1859, fallece el jefe político del partido de Carmen, Juan Pablo Celarain, y Alejandro García es nombrado por Pablo García, íntimo de Pablo García Montilla. El 26 de octubre del 1859 se crea el Instituto Campechano como una especie de parteaguas y de comparación entre el liceo y el Instituto Campechano. Bien. En el 1860 el jefe político era don Juan Méndez y el alcalde del Carmen era don Arturo Shields Cárdenas. El liceo en aquel entonces, ya 1860, vive un momento histórico, porque ahí inicia el periodo de la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano, cuando viene Maximiliano de Habsburgo y Carlota de México, o Carlota de Maximiliano de Habsburgo, perdón, a hacer el Segundo Imperio, que ese no fue tan efímero, ese sí duró bastantito tiempo, no fue como el primero que nada más duró, que serán 3 años, este sí duró bastante, duró del 62 a 67, 68 aproximadamente. Entonces el 12 de febrero de 1862 llega la cañonera francesa La Grenade a costas carmelitas, se embarca en la zona de Zacatal, al mando del capitán Salandrus Houquart, en francés. Inicia la intervención francesa a México y con ello el Segundo Imperio, con la llegada de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de México como emperadores. El alcalde en aquel entonces en Carmen era don Manuel Sandoval. Benito Juárez, presidente de la República, expide el decreto 5593 del 12 de abril de 1862 que declaraba traidores a quienes se unieran a las causas de Francia y se quedaran a vivir en las poblaciones ocupadas por las tropas invasoras o las tropas extranjeras. Carmen se une a las causas francesas,
Sí, aquí viene un episodio un poquito negro en nuestra historia de Carmen, porque sí es así como que, híjole. Carmen se une a las fuerzas francesas a pesar del decreto el 6 de mayo de 1862. A fin de mantener el estatus de territorio federal del Carmen, es decir, mantener su autonomía, su independencia, pero en este caso bajo un gobierno francés, hasta que se resuelva o en tanto se resuelva la situación política de México, ¿no? De que si es imperio, que si es república, ya, ese es el periodo donde Juárez anda con la carroza andante por gran parte del país. Ahora, este acuerdo del 6 de mayo de 1862, cuando Carmen pasa a ser una colonia francesa, no fue bien recibido por los carmelitas, eso sí hay que mencionarlo. Muchas personas se opusieron a eso y muchas personas, de hecho, emigraron a otras partes de la región, a Palizada, a Jonuta, a la zona de Villahermosa, precisamente por ese tipo de situaciones. Lo anterior, este episodio en la historia de la colonización francesa de Carmen ocasiona que el liceo sea reducido a escuela primaria el 27 de junio de 1862 como una forma de castigo, una forma de reprimenda. El jefe político Manuel María Sandoval informa a la junta directiva que se disminuya educación primaria, confiando en restablecer la enseñanza completa con un mejor éxito en un futuro. En aquel entonces el director del liceo es José Rovira. El gobierno de Campeche, ya en aquel entonces ya era un territorio autónomo de Yucatán, sanciona a Carmen por adoptar ser colonia francesa y segrega a Sabancuy, llevándolo a formar parte de Champotón. Jonuta, que era parte de Carmen, interrumpe toda comunicación con la isla y esto ocasiona que la mayoría de los laguneros se opusieran al acuerdo del 6 de mayo. Perfecto. Así es. Juárez cierra el puerto del Carmen el 22 de septiembre de 1862, dificultando el progreso de la población y del liceo. Producto de la fiebre amarilla que ocurrió en esta parte, varios marinos franceses de la cañonera La Grenade mueren y son sepultados precisamente en el Panteón Último Paseo. La Grenade, la cañonera, se retira en noviembre de 1862 y con eso concluye la parte francesa de la intervención en Carmen. En 1863, Tomás Marín regresa a Carmen como jefe político. Recordar, Tomás Marín era el jefe político del territorio federal del Carmen cuando el primer liceo es creado en 1854. En el 63 regresa Tomás Marín como jefe político, pero ante la escasez de fondos y ante el desgaste político y social que tuvo el Carmen por la intervención francesa, decide cerrar el liceo hasta esperar que hayan condiciones adecuadas para volverlo a abrirlo. Perfecto, pues bueno, esa parte es la que hoy hemos aprendido acerca de esta historia, que es una continuación. El próximo jueves estaremos hablando más acerca del Liceo Carmelita y te agradezco mucho, Eric, que siempre vengas con nosotros. Agradecemos a quienes se han conectado a esta transmisión, a René Ruiz, a Abigail Ortiz, muchas gracias, para Angie Díaz también, que nos dejan aquí sus saludos, a mi querido Héctor Trejo, dice, muy interesante sección, saludos desde la Ciudad de México. Pues gracias a ti, Héctor, gracias, Eric, y la próxima semana aquí tenemos más, ¿no? Así es, muchísimas gracias, maestra Viriana, y muchísimas gracias a todo el auditorio de Radio Delfín 88.9, un gusto saludarlos, hasta la próxima. Exacto, vámonos a una pausa y no le cambies, estás en el semestre. Nos despedimos de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Cuídense mucho, pórtense bien.